días, bienvenidos una vez más al canal de Millennials Consulting. Mi nombre es Jessica Saf y el día de hoy te voy a hablar de cómo hacer un flujo de trabajo con Zoho Campaigns, así que quédate para que lo sepas. Y como te dije, en el vídeo de hoy vamos a aprender a cómo hacer una regla de flujo de trabajo con Zoho Campaigns. Pero como siempre, primero me gusta que veamos cuáles son las ventajas que puede generar esta regla de o este flujo de trabajo, ¿vale? Lo primero que tenemos que tomar en consideración es que tenemos que tener un plan establecido, porque de nada vale que nos pongamos aquí a mandar campañas una tras otra sin saber exactamente cuál va a ser nuestro objetivo. Entonces, lo primero es plantearnos cuál va a ser el plan de marketing a nivel de campaña. Lo segundo es, una vez que tengamos esto, ver exactamente cuáles van a ser esos pasos que nosotros vamos a seguir y con cuál va a ser el objetivo, ¿vale? Por ejemplo, nosotros en este caso, voy a hacer un ejemplo muy fácil y muy rápido de yo voy a mandar, por ejemplo, a todas las personas de que tengan un segmento en específico, voy a enviarles campañas y el objetivo es que una vez esta persona, por ejemplo, me responda alguna campaña o me dé clic en una campaña, pues ya mandarla directamente al CRM para generarle una tarea a mi comercial para que pueda ir pues haciendo en su parte lo suyo. Porque nosotros aquí desde marketing, ¿qué hacemos? Calentamos al lead, le hacemos lead nurturing, le mandamos esa información que quiere. Es decir, vamos dándole información de valor, ¿vale? ¿Para qué? Para pasarle este lead al comercial pues ya un poco más caliente y con la cosa un poco más claras. Es decir, yo te mando a ti la información de lo que tú quieres saber y ya una vez que tú quieras más detalles o hagas muchos clics o demás, pues ya aquí es cuando nosotros generamos y mandamos a este lead directamente a la fase comercial. Entonces, aquí lo que hacemos es unir varias piezas de nuestro rompecabezas y varias piezas, por supuesto, de nuestro departamento. Es decir, por un lado tenemos la parte de marketing que calienta el lead, gestiona toda la parte del lead y por otro lado tenemos la parte comercial que es la que al final va a generar pues esa oportunidad de venta para intentar cerrarlo. Entonces, vámonos al lío y vamos a ver cómo se hace una regla de flujo de trabajo en Zoho Campaigns. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a automatización. Una vez estando dentro de las automatizaciones, cabe acotar que por un lado podemos filtrarlos por los propietarios, es decir, quién es el propietario si hubiese más de una licencia y por el estado, es decir, tenemos borradores, tenemos que estar activos, que tenemos que estar cerrados o congelados, ¿vale? Entonces yo me voy a ir aquí y voy a decir, mira, vamos a crear un flujo de trabajo. Cabe acotar que ya Zoho Campaigns te trae algunos flujos de trabajo ya diseñados simplemente para que tú le pongas los datos. Tenemos de bienvenidas a la incorporación, de secuencia mediante la maduración del cliente, es decir, me ha respondido el correo, no me ha respondido, espero varios días. Tenemos para la recuperación del cliente, es decir, clientes que están inactivos, que cabe acotar que lo que había dicho en un vídeo anterior, muy importante que si queremos hacer una segmentación, pues nos traigamos esos datos porque al final de la segmentación sale todo. Por eso es que vamos haciendo aquí en Millennials los vídeos un poco consecuencia para que para ti tenga un orden lógico. Sincronizamos, nos traemos los datos importantes para nosotros, creamos esa segmentación y en base a esa segmentación empezamos a generar lo que sería nuestro plan de trabajo, nuestro flujo de trabajo. Teniendo esto muy claro, pues yo creo que ya podemos empezar a generar uno. Y dirás, ok, perfecto, lo puedo generar, pero si no entiendo absolutamente ningún dato, pues aquí te lo voy a explicar. Lo primero que tenemos que hacer es poner el nombre y yo voy a poner aquí test de formación. Una vez que tenemos el nombre, vamos a intentar entender todas estas cositas raras que vamos a ver del lado izquierdo de nuestra pantalla, ¿vale? Lo primero que tenemos que tomar en consideración es esta parte, que es activar, es decir, cuál va a ser el detonante para que nosotros podamos empezar este flujo de trabajo. Es decir, de algún lado tendremos que empezar y con alguna razón tendremos que empezar. Entonces, aquí lo que nos dice es envío de formulario. Cabe acotar que nosotros dentro de Zoho Campaigns podemos generar formularios. Entonces, imaginemos que nosotros queremos mandar un flujo de trabajo a todas las personas que se han inscrito en el formulario que tenemos en la web, por ejemplo, ¿vale? Entonces, nosotros cogeríamos directamente este dato de envío de formulario y seleccionaríamos el formulario que queremos para el envío, ¿vale? Luego tendríamos entrada de lista, es decir, recordar que nosotros dentro de Zoho Campaigns tenemos lo que serían las diferentes listas y yo diría, bueno, quiero enviar esta campaña a todas las personas que vayan entrando en esta lista, ¿vale? Como por ejemplo, un segmento, que tanto lo he dicho, un campo de fecha, que cabe acotar que el campo de fecha puede ser o bien un campo de fecha específico o bien un campo de fecha en base a un campo en base al cumpleaños, ¿vale? Luego, por la acción de un correo electrónico, es decir, yo ya mandé una campaña y en base a la campaña que yo mandé anteriormente, si me lo han abierto, si no me lo han abierto, pues aquí yo puedo generar ese detonante,
¿vale? Luego, la actualización de un campo, es decir, recordar que, como siempre he dicho, nosotros nos traemos todos los campos de CRM. Si se llegase a actualizar un campo y ese campo cumple con este criterio, pues eres bienvenido a nuestro flujo de trabajo, ¿vale? Luego, si agregamos una etiqueta, si eliminamos una etiqueta, si abrimos un desencadenador, que al final es cuando, por ejemplo, una persona se mete directamente desde nuestra web. Luego, carritos abandonados, que esto bastante que nos pasa, sobre todo a nosotras, cuando tenemos nuestro carrito con 20.000 piezas y no terminamos de comprar porque es como, no nos decidimos, no tal, y empiezan ahí los descuentos y las promociones, pues es aquí. Esto es el culpable. Luego, seguimiento de la compra. Esto, evidentemente, para esto tendríamos que tener pues un canal o un e-commerce conectado con Soho Campaigns para que nosotros podamos tener toda esta información, ¿vale? Y luego, seguimiento de tráfico, seguimiento específico de un producto, ¿vale? Y así como si, por ejemplo, nosotros queremos hacer un cíclico, es decir, queremos empezar el flujo y hacerlo de forma cíclica, es decir, otra vez, ¿vale? Entonces, vamos a hacer el ejemplo de forma muy fácil y vamos a empezar con lo que sería el segmento. Y me dirán, ¿pero por qué me nombras tanto segmento? Les nombro segmento y me lo van a agradecer. ¿Por qué? Porque las listas probablemente sean eliminadas de Soho Campaigns. Entonces vamos a ir adecuándonos a lo que son el segmento y porque aparte el segmento es la forma más fácil de llegar al lead que queremos, la forma más fácil de llegar al cliente que queremos. Entonces vamos a ir empezando a conocer a nuestro lead y por supuesto a segmentarlos. Entonces yo he agregado un segmento, aquí dice, ok, seleccióname cuál de todos los segmentos que tienes directamente dentro de las listas de segmentos que tienes en Campaigns. Yo, por ejemplo, voy a poner este de contactos de Forms, ¿vale? Que son contactos que me han venido en un formulario que yo tenía en Soho Forms. Entonces, aquí, súper importante, me va a hacer 3 preguntas y me va a decir, ok, tenemos un segmento que ya tiene personas, ¿o no? Pero ¿qué vamos a hacer con esto? Es decir, si ya hay personas, vamos a utilizar a los contactos actuales y a los nuevos del segmento. Es decir, yo tengo aquí personas y todas las que se vayan metiendo, les mandamos. O solo los contactos nuevos porque los de antes no me valen. O simplemente a los contactos actuales y los que me vengan a partir de ahora no me valen. ¿Vale? Entonces, esto es algo que, como siempre he dicho, hay que pensar muy bien el flujo para saber exactamente qué opción escoger. En este caso, yo, por ejemplo, voy a escoger tanto los actuales como los nuevos, ¿vale? Entonces, ya aquí tenemos directamente lo que sería este segmento. Luego tenemos aquí el control de flujo. ¿Qué pasa? Aquí yo puedo generar acciones en base a diferentes flujos, ¿vale? Por ejemplo, podría yo tener distribución aleatoria. Tengo, me lo invento, 2 campañas, una de este lado y otra de otro. A medida que se vayan metiendo, distribúyemelo de forma aleatoria hacia una parte o hacia un viaje, digo viaje o hacia otro, ¿vale? O, por ejemplo, una solicitud combinada que es, vale, quiero este segmento o está dentro de este segmento y al final yo, por ejemplo, quiero que todas las personas de este segmento me vayan a un mismo viaje. Y aquí, por supuesto, lo que serían las condiciones. ¿Qué quiere decir las condiciones? Las condiciones son, imaginemos, que yo tengo un segmento, ¿vale? Y que este segmento he puesto contactos de Forms, pero dentro de ese contacto de Forms yo tengo que el país. Entonces, unos viven en España, otros viven en Venezuela, otros viven en Colombia. Entonces, ¿qué pasa? La comunicación de cada uno de ellos va a ser distinto y va a ser en base a una condición que tenga nosotros dentro del segmento, ¿vale? Y, por supuesto, la actividad de correo electrónico, que en este caso es si, por ejemplo, nosotros hemos tenido un correo o le hemos enviado previamente algún correo electrónico, qué ha hecho esta persona con el correo electrónico, ¿vale? Yo, como he dicho, voy a hacer una acción aquí muy sencilla, ¿vale? Aquí tenemos diferentes tipos de acciones, que es, por un lado, la acción de participación, es decir, de alerta de correo electrónico, ¿vale? Que es, por ejemplo, esta persona me ha enviado, me ha abierto, que no es el caso porque no hemos enviado todavía ningún correo, o si, por ejemplo, antes de entrar en un segmento, vamos a hacer una prueba AB, ¿vale? Que como si no sabes lo que es la prueba AB, tenemos un vídeo dentro de nuestro canal de YouTube explicándolo todo. Y luego enviar SMS, que cabe acotar que solamente podemos hacer esto con los proveedores que tenemos dentro de esos 2 campaigns, ¿vale? Y enviar un correo electrónico de encuesta, ¿vale? Que sería como un soft survey directamente dentro del segmento, que la verdad es que está bastante interesante, ¿vale? Esto en cuanto a la participación. Y luego tenemos la parte de la productividad, que es, ok, nosotros vamos a enviar, por ejemplo, este correo electrónico y qué quiero yo que haga,
¿vale? Es decir, quiero que, por ejemplo, se me agrega una lista. Esto es como el resultado. Pero bueno, vamos a ir creando este flujo pasito a pasito, ¿vale? Y así les voy explicando a medida que vayamos creándolo. A ver, aquí, yo, por ejemplo, lo primero que voy a hacer es enviar un correo electrónico. ¿Vale? Entonces, recordar, mandar el correo electrónico es muy fácil. Entonces, aquí nosotros ponemos, por ejemplo, el nombre para nosotros saber la secuencia que tenemos. Y aquí yo pongo primer envío. Luego aquí, lo que siempre les he dicho, los temas. ¿Esto a quién va? Va a las pruebas, va a los nuevos contactos, es decir, ¿a quién se lo vamos a enviar? Yo digo, mira, quiero todas las personas que han venido en el Forms, ¿vale? Que ya yo las tengo en nuevo contacto porque voy a hacer una campaña agresiva con estas personas, por ejemplo. Si, por ejemplo, tenemos a nuevos contactos que no están asignados con este tema, por ejemplo, quiero agregarlas y en base al consentimiento legal. Luego aquí el asunto, recordar un asunto que llame la atención, que sea atractivo. En marketing tenemos que ser así. Em, Y aquí podemos personalizar el mensaje, es decir, podemos poner, por ejemplo, el nombre del contacto, no te quedes por fuera, 3 puntos suspensivos, Jessica, ¿vale? Y aquí, por supuesto, el preencabezado, que ya sabemos que es aquello que nos dice, es decir, nos da como cuando estamos en Google, que nos metemos, que nos aparece como las 3 primeras líneas, pues es esto. Y aquí podemos poner algo para atraer a la persona y lea nuestro correo. Yo aquí me estoy... Vale, entonces aquí, ¿qué pasa? Aquí te da, por ejemplo, Soho Campaigns, te da cuáles son las mejores prácticas para enviar el email, es decir, cuáles son las mejores prácticas del asunto. Intentan usar más de 9 líneas, los emojis también, que por cierto no le había metido un emoji. Yo, por ejemplo, aquí selecciono y podemos, depende el contexto que le queramos dar por un emoji u otro, ¿vale? Y por supuesto, intentar no usar más de 150 caracteres, sobre todo en el emprecabezado, porque la idea es atrapar a las personas siendo muy concisos y muy directos. Luego, el remitente. Dentro del remitente, aquí tenemos muchas novedades también, porque en el remitente tenemos que o bien una misma persona para todo el mundo, o bien en base o en función de un campo personalizado, es decir, yo por ejemplo me voy aquí y yo digo que el remitente quiero que sea en base, por ejemplo, al nombre de la empresa, ¿vale? Y aquí el correo de la persona que tiene esta empresa. Y si no tenemos el dato, pues ponemos un nombre alternativo. Luego, la dirección del propietario, que es para mí, yo creo que un poco la mejor. Evidentemente, como siempre le he dicho, todo va a ser en base a lo que nosotros queramos gestionar directamente dentro de lo que sería nuestra estrategia. Pero ¿por qué para mí personalmente es la mejor? Porque ustedes piensen que cuando nosotros tenemos un lead y tenemos a algún comercial que le ha estado llamando o, por ejemplo, una cara visible de la empresa y esta persona es la que tú ves que te manda el correo electrónico, tú sientes más familiaridad a que te lo mande comunicaciones o a que te lo mande marketing, ¿vale? O sea, es más familiaridad y mucha más cercanía cuando lo manda alguien que ya hemos hablado con él o con ella anteriormente. Entonces, pues nada, aquí decimos, ok, una vez que tenemos esto, ¿a quién queremos que nos responda el correo? Pues mira, que nos responda a esta dirección. Guardamos estos datos y una vez que estamos aquí, pues ya empezamos a crear el contenido. Que esto también tenemos un vídeo dentro de nuestro canal de YouTube para saber cómo generar el contenido de una campaña. Aquí nos vamos a las campañas prediseñadas o a las plantillas básicas, ¿vale? Recordar que también podemos generar un editor de HTML con formato, sin formato, o podemos directamente cargarlo, ¿vale? O utilizar una plantilla de alguna que hemos enviado recientemente. Yo, por ejemplo, me voy a ir a una prediseñada porque Soho también te trae muchas plantillas prediseñadas para que tú hagas uso de ellas. Entonces yo, por ejemplo, me voy a ir con este.
¿vale? Cabe acotar que tú puedes diseñar la plantilla como quieras. Aquí no me voy a enredar mucho con el tema de las plantillas, porque para eso también tenemos un vídeo y para hacértelo un poquito más corto y a lo que nosotros queremos ir. Vale, entonces imaginemos que ya tenemos toda la campaña hecha. Entonces pongo llevarme, una vez que lo tenemos todo, perfecto. Le decimos ya a mi lienzo que es, vamos a volver al flujo de trabajo, ¿vale? Entonces, recapitulamos. El segmento, toda la gente que me entra al segmento, le mandamos este primer correo electrónico. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos una parte súper importante y es que imaginemos que nosotros, por ejemplo, queremos mandarle una campaña, pero no queremos ser tan obvios o tan desesperados, ¿vale? Entonces aquí, por un lado, tenemos dos opciones. O bien generar una respuesta, ¿vale? Cabe acotar que esto es muy interesante porque podemos generar una respuesta o configurar una acción siguiente a las personas que le han llegado, a los que han abierto el correo electrónico, a los que se ha omitido, ¿vale? A los que hayan hecho clic en algún enlace o a los que hayan hecho clic en algún enlace específico, ¿vale? Yo, por ejemplo, voy a poner a las personas que han abierto, ¿vale? Entonces aquí, bien, podríamos poner a personas que han abierto y voy a editar. Vale, entonces aquí tenemos el seguimiento para todas estas personas que han abierto el correo electrónico, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, nosotros podemos poner el editar, que aquí es si queremos editar algún dato directamente de nuestra campaña, ¿vale? Nos hemos equivocado, queremos editar el remitente, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí, por ejemplo, si queremos toda la parte de la GDPR gestionarlo, ¿vale? De esta campaña en específica, si queremos agregar una nota específica para este elemento. Bueno, aquí tenemos la nota, ¿vale? Que hemos gestionado, entonces aquí dice que esto va para todo el segmento. Una vez que lo guardamos, pues ya aquí aparecerá como una nota que tenemos. Luego tenemos la parte de que he dicho, vamos a mandarle una respuesta a la gente que han abierto. Pero yo digo, mira, no hay que ser tan desesperados, vamos a esperarnos un poquito. La gente ha abierto. Pero yo ahora lo que voy a hacer es que a toda esta gente que ha abierto, yo voy a esperarme. Me voy a esperar, por ejemplo, 2 días. Aquí le damos a editar. ¿Vale? Aquí, cuando la espera, puede ser por días, por horas, puede ser, por ejemplo, entre mañana, o sea, podemos establecerlo también por horario. Y una cosa súper importante que a mí me parece interesantísima es el seguimiento, gente, cuando estamos mandando un correo por ejemplo, depende también, es que, por eso digo, siempre va a depender de a quién vas dirigido. Pero si tú vas dirigido, por ejemplo, a B2B, no mandes campañas un sábado o un domingo porque nadie te las va a abrir, ni mucho menos un viernes. Entonces, yo, por ejemplo, si me estoy a B2B, yo me voy, quito el viernes, quito el sábado, quito el domingo, ¿vale? Y mis campañas simplemente las mando los días que yo sé que probablemente la gente de B2B me abra más un correo, ¿vale? Entonces, aquí ya tenemos la condición de que esperamos un día y simplemente los mandamos en estos días de semana, ¿vale? Entonces, aparte de ello, de esperar, yo, por ejemplo, quiero sumarle en scoring, es decir, estas personas, que aquí ya me toca explicar esta parte y es, vale, una vez ya he explicado esto, ahora la productividad, es decir, estas personas de este segmento, les mandamos un correo, nos han abierto y bien, podemos o agregarla a una lista que lista de personas que nos han abierto el correo que puede que estén interesadas. O eliminamos de la lista de contact form o de la lista que digamos que eran personas que no nos interesaban. O le asignamos una etiqueta de interesado. O le eliminamos la etiqueta que tenía desinteresado, ¿vale? O le sumamos puntuación, que al final la puntuación es como su nombre lo indica, pues básicamente la puntuación que nosotros le estamos dando en base a que me ha abierto un correo electrónico. Cabe acotar, como lo he dicho y lo repetiré hasta el cansancio, que todo depende del plan que nosotros tengamos. Pero si nosotros queremos puntuar a las personas en base a lo que hacen o lo que dejan de hacer con nuestras campañas, pues evidentemente es interesante ir viendo esa puntuación, qué tan caliente está, si por ejemplo estamos mandándole campañas a alguien y esta persona tiene 20.000 o 30.000 puntos porque solo abre nuestros correos, pues esto nos sirve para tomar decisiones, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos
de 5 en 5 la puntuación que nosotros le queremos dar. Entonces yo, por ejemplo, le agregaría aquí 10 puntos, ¿vale? O, por ejemplo, por el contrario, restar puntuación. Es decir, te vivo mandando correos y imaginemos que esto en vez de ser abierto sea omitido, pues, chico, te elimino puntos, ¿vale? Básicamente. Luego la administración de suscripciones, que es que a cuántas suscripciones estás con nosotros. Luego la actualización de campo, que es lo mismo que he dicho anteriormente para el detonante. Cuando tenemos, por ejemplo, un correo de notificación interna, que es decir, esta persona me ha abierto el correo, llámale, ¿vale? Por ejemplo. Luego, que salga este flujo de trabajo, ¿por qué? Porque ya me cumplió con el flujo de trabajo que yo quería que me cumpliera, ¿vale? O, por ejemplo, un tiempo de espera, que es el que acabo de explicar aquí, o si puede ser un tiempo de espera general o un tiempo de espera con una condición, ¿vale? Que esa condición evidentemente va a depender de lo que nosotros le queremos dar. Que cabe acotar que esta persona tiene que tener el dato dentro de Campaigns para poder gestionarlo. Y por supuesto, mover, esto es interesantísimo, de mover a otro flujo. Imaginemos que nosotros tenemos personas de leads, me estoy inventando, o personas con un segmento en específico. Termina este flujo y llega a donde yo quiero que llegue, pero ahora no va a quedar aquí, no te vas a quedar aquí, sino que ahora te vas a otro flujo de trabajo porque ya tú llegaste al nivel que yo quería que llegaras. Entonces, es posible mover a contactos de un flujo a otro. ¿Vale? Y por supuesto, finalmente las acciones de Soho CRM, que fue las acciones que yo les comenté, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos o enviar datos o crear tareas. Yo, por ejemplo, me voy a ir aquí, voy a crear tareas, ¿vale? Que cabe sacar que tengo que crear datos, que es, ok, aquí, seleccioname la cuenta, que la cuenta sería la del usuario de CRM, seleccioname a qué módulo, que en este caso viene siendo los contactos, y yo te digo, mira, tráeme todo, tanto de los suscriptores existentes como de los contactos nuevos, porque puede pasar que una persona se meta dentro de nuestro segmento en Soho Forms y, por ejemplo, no la tengamos en CRM. Pasa poco, pero puede pasar, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, pongo la tarea, el estado de la tarea que no está iniciado, la prioridad y poner esta persona ha abierto múltiples veces nuestro correo. Entonces, aquí podemos decir, ok, perfecto, ahora a quién le asignamos la tarea. O bien a el propietario de esta persona o este contacto, o en round robin, que esto al final es una regla de asignación de toda la vida, o bien al propietario o round robin si tenemos, por ejemplo, 5 comerciales, a cualquiera de ellos, ¿vale? O directamente a una tarea que ya exista, ¿vale? O sea, a alguien que ya existe dentro de el CRM. Yo, por ejemplo, voy a poner a un particular owner, es decir, a el que sea al que yo quiera, ¿vale? Es decir, aquí yo elijo esta persona, ¿vale? Mientras que aquí, perdona, es quien sea el propietario, ¿vale? Entonces aquí es cualquier persona, aquí es en round robin, que sería, tengo 5, ve pasando una tarea uno a cada uno, y otro al quien sea el owner. Yo, por ejemplo, al owner, y le doy a siguiente. Cabe acotar que tenemos que poner aquí el asunto de la tarea. La fecha de la tarea. Por ejemplo, esta tarea necesito que esté hecha para el día 1 de julio. Bueno, el 3. El estado no iniciado, la prioridad y el resto de datos. ¿Vale? Entonces aquí, ok, ¿qué campos nosotros queremos asignar que pasen de campaigns a CRM? Aquí podríamos poner tanto contacto, los dos campos que en nuestro caso evidentemente son obligatorios porque tenemos que tener un correo electrónico por ser campaigns, como el apellido. Pero, por ejemplo, yo también me podría llevar algún otro dato, como puede ser, por ejemplo, el cumpleaños. Vale. Y ya aquí tendríamos todos los contactos. Y aquí, si nosotros, por ejemplo, queremos saber de qué fuente nos ha venido, este caso se podemos rellenar o no. Yo en mi caso voy a guardarlo y lo voy a dejar. Y ya aquí vemos cómo se ha actualizado correctamente. Ya una vez que pase todo esto, o bien podríamos dejarlo así, o bien, siempre me gusta a mí cerrar ya el flujo.
Es decir, ya tú con cumplirme todo esto, ya tú has cumplido tu ciclo dentro de mi regla de flujo de trabajo. Recuerda que para que una regla de flujo de trabajo tenga sentido, lo primero que tenemos que hacer es plasmarlo, saber cuál es nuestro objetivo, a dónde queremos llegar y a quiénes nos queremos dirigir. Y una vez que ya tenemos todo esto, ahora decimos, ¿y ahora qué sigue? Pues fácil, simplemente activar este workflow. Una vez que le damos al botón de arriba, el cual normalmente va a decir activar, ¿vale? Aquí ya nosotros tendríamos lo que sería este reporte, un poco de todo lo que la plantilla de lo que hemos hecho, y aquí tendríamos esta versión de reports, es decir, cuántas personas han pasado por nuestro flujo, cuáles son las personas que se han salido de nuestro flujo, ¿vale? Quiénes están reinscritos en nuestro flujo y quiénes han cumplido este objetivo, es decir, quiénes han llegado hasta el final del todo, ¿vale? Si por supuesto nosotros queremos buscar a alguien en específico, simplemente con poner el correo electrónico ya podríamos rastrear la ruta para saber en qué parte de nuestro flujo de trabajo esta persona se encuentra. Y recuerda visitar nuestra página web millenniasconsulting.es y suscribirte a nuestro canal de YouTube donde siempre te vamos a estar dando todas las novedades de Soho. ¡Chao, chao!